Bueno, ya comencé a hacer el boceto de ejecución. Le llamamos boceto de ejecución porque a partir de este boceto realizamos directamente la obra, en este caso el mural. Ya concretamos la idea muy bien de qué es lo que queremos. Aún así, solemos encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, les decía en el anterior que aquí tengo una línea, ¿sí? Y se forma un triángulo. Aquí no lo percibí al inicio, pero puedo también sugerir un triángulo. Necesitaría hacer algunas variaciones sobre este pie del campesino. Entonces el campesino también, junto con las piedras, ¿no? Aquí más o menos en la mano, me describiría un triángulo. Entonces vamos encontrando cosas interesantes conforme vamos avanzando, ¿sí? Aquí yo hago un nuevo trazo. Como les decía, todo lo que favorezca estructuras geométricas va a ser muy afortunado, ¿sí? El boceto de ejecución también conviene que pongamos todo el cuidado en resolverlo, porque normalmente se hace a través de encargos la obra. Entonces muchas veces el cliente puede ser caprichoso y conforme vamos trabajando se le ocurren cambios que te va a pedir. Entonces yo les suelo decir a los clientes, presentarles el boceto de ejecución y muchas veces me hacen algunas observaciones, ¿no? Cosas que les gustaría que se cambiaran. Entonces atrás del boceto voy escribiendo los cambios, ¿sí? que me son sugeridos y que también a mí me parecen razonables. Los voy escribiendo y al final le pido al cliente que firme la autorización para la obra con esos cambios. Y una de las cuestiones, a través de la experiencia que he descubierto que conviene que firmen, es porque la obra está sujeta a la vista. Los procesos son largos, a la vista de mucha gente. Entonces llegan algunas personas y le hacen observaciones. Entonces tú necesitas estar protegido para no pasarte los días haciendo las correcciones que a ellos se les ocurren, a veces muy caprichosas. Entonces les suelo pedir eso, ¿no? Le digo al cliente que me firme el boceto de ejecución y yo también me protejo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los partidos políticos, ¿no? Que muchas de nuestras obras como muralistas serán encargos del gobierno. Entonces ellos normalmente, bueno, o muchos de ellos tienen una visión propagandística a muy corto plazo. Entonces, por ejemplo, en una ocasión metí áreas grandes de azul y me dijeron que las cambiara, ¿no? Porque lo asociaban con el PAN, el color azul. Entonces, a veces te hacen ese tipo de observación que no tiene nada que ver, ¿no? Que son caprichosas, ¿no? El azul obviamente no lo escogemos por una cuestión ni política ni mucho menos, sino lo escogemos normalmente porque me ayuda a crear una tensión, ¿sí? Para que entre en tensiones con los colores cálidos, ¿sí? Pero a veces al cliente hay que explicarles que no puedes cambiarle los colores así simplemente, sino que tienen una función compositiva, ¿sí? Entonces les digo que me ha tocado muchas veces de que los clientes, sobre todo cuando son funcionarios del gobierno, primero, ¿no? Ven muchas personas tu obra, les hacen observaciones, no siempre afortunadas,
y después se les ocurre y te dicen que si le puedes hacer esos cambios. Entonces tú te puedes proteger y decirles: habíamos acordado hacer solamente estos cambios, usted ya me había aprobado, así que dejemos esto así, ¿no? Porque si no, el peligro es que empezamos, ¿no? Quieren cambios sobre cambios, y si tú pensabas hacer un trabajo en un año o en 6 meses, ¿sí? Y te están pidiendo cambios, a lo mejor lo vas a hacer en 2 meses más por los cambios que te sugirieron. Entonces el boceto de ejecución a mí me ayuda, me protege contra los cambios caprichosos de los clientes. Hay personas, a veces, no me refiero a todos, ¿no? También hay muchas personas que son cultas, ¿no? Que tienen una gran sensibilidad y que comprenden, valoran tu trabajo. Hay otras personas, me ha tocado la mala experiencia, como a todos, ¿no? De que tienen una visión muy corta de tu trabajo, y que si te encargan es solamente para promoverte, ¿no? Para promoverse ellos mismos. Entonces he tenido las dos experiencias, y bueno, esa es la realidad que nos espera también. Yo les sugiero, bueno, ya que voy a pasarme un tiempo, les comento otras cosas fuera del dibujo, ¿no? Son unas experiencias personales, ¿no? Con respecto a la pintura mural. Bueno, yo les sugiero que si trabajan, por ejemplo, con instituciones gubernamentales, tengan una buena relación con las personas que los contrataron. Normalmente, ¿no? Si te perciben como un artista serio, te tratan con benevolencia, ¿sí? Y siempre procuro cultivar la amistad con mis clientes, y la amistad te ayuda de muchas maneras, ¿no? Porque me ha tocado conocer personas que no han cultivado esa amistad, han tenido problemas, y normalmente los perjudicados, ¿no? Vamos a ser nosotros si entramos en una pelea legal, ¿no? Entonces conviene solucionar todos los problemas de una manera amigable, ¿no? A mí yo suelo escuchar con atención a mis clientes, ¿no? Sus deseos. No siempre estoy de acuerdo con lo que me sugieren, ¿no? Pero de una manera amigable les explico por qué lo que estoy realizando lo estoy realizando de esta manera. Les explico lo que les explico a ustedes normalmente, las tensiones. Entonces, una vez que se las explico, ¿sí? Normalmente no encuentro oposición de ellos, ¿sí? Tampoco pidamos que sean unos expertos en pintura, ¿no? Fue otra su profesión normalmente. ¿Sí? Pero un pleito legal, normalmente nosotros no tenemos tantos recursos, ellos tienen conocidos. Entonces un pleito con el gobierno no nos conviene. No estoy diciendo que tengamos una actitud servil con las personas que nos contratan, mucho menos hipócrita, ¿no? Es decir, una relación honesta, de respeto, de amistad, ¿no? Y cualquier problema es fácil de solucionar. Bueno, vamos a empezar a texturizar. Las texturas les sugiero que sean ricas,
Hay artistas que manejan una gran cantidad de texturas, ¿no? Entonces yo les recomiendo que poco a poco vayan haciendo sus bancos de imágenes, ¿sí? Para que puedan recurrir, copiar texturas, ¿no? No todo tiene que salir de nuestra cabeza, ¿no? Yo a veces encuentro algunos artistas y observo la manera en que resuelven las texturas y procuro imitarlas. Muchos de ellos en el cómic, por ejemplo, para el entintado, hay algunos artistas que hacen unos entintados maravillosos. No esperemos que todo salga de nuestra cabeza, ¿no? Hay un libro que se llama Roba como artista y se refiere a eso. Obviamente no es la invitación al plagio, ¿sí? Sino que busquemos inspiración en otros artistas, ¿no? Roba como artista, porque al final todos los artistas terminan recibiendo influencias de otros. Entonces está bien que sigamos el estilo de nuestros queridos maestros. Hay otro aspecto que quiero señalar, ¿no? Me han presentado a veces chicos proyectos que yo no los calificaría de bocetos de comprensión, de ejecución, perdón, sino de comprensión, porque dejan mucho que desear en cuanto a la finura de la técnica, ¿sí? Algunos incluso me atrevería a decir que todavía son bocetos burdos, y yo hay algo que les quiero recomendar, ¿no? Lo que les quiero recomendar es que el cliente hay que enamorarlo, hay que seducirlo con el proyecto. Entonces, cuando tu boceto está todavía en estado naciente, cuando no el cliente no está seguro del resultado final, ¿no? Entonces es mejor presentarle un dibujo elaborado, ¿sí? Porque eso también lo seduce y hace que el proyecto encuentre menos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, a veces me han platicado chicos que los llamaron para un proyecto y después no fluye el recurso, y creo que en parte es porque el boceto no enamoró. Entonces el boceto de ejecución también tiene la finalidad de enamorar al cliente. Cuando ve un boceto muy bien realizado, tu cliente se va a enamorar, ¿sí? Y entonces él buscará cómo sacar el recurso porque ya se enamoró de tu proyecto, ¿sí? En cambio, si nuestro proyecto está todavía en el proceso de burdo o entre burdo y de comprensión, no fluye. Bueno, como se dan cuenta, no tenemos mucho ruido. Voy a interrumpir el video, ¿no? Los vecinos a veces no suelen tener consideración, y lo muestro también para no aburrirlos hasta que esté más avanzado. Ya está terminado nuestro boceto de ejecución, ¿sí? Hemos completado nuestro proceso. Aquí tengo los otros procesos, ¿no? Boceto de comprensión, boceto de burdo, boceto de comprensión y boceto de ejecución, ¿sí? Como se ve, hay un avance incluso de este hacia este, más allá de la técnica, ¿no? Realicé este caso el cambio de la pierna, ¿no? Que fue el más importante, por tanto se me genera un triángulo con el campesino y un triángulo mayor con la figura de Villa y Zapata, ¿sí? Opuse también, como les decía,
los oscuros con los claros, ¿no? Hay una tensión entre oscuros y claros. Respecto a nuestro material de inspiración, tuve que cambiar el pantalón, ¿sí? Volverlo claro para que entrara en tensión con esta parte oscura, ¿no? A la vez, Villa, también tuve que cambiar, tenía un color medio claro, lo tuve que poner oscuro para que entrara en tensión, ¿no? y tuviera una mejor lectura la camisa del campesino, ¿sí? Entonces, ese tipo de aspectos son muy importantes en la composición, no te los da la fotografía, sino que tú los tienes que intuir y realizar los cambios. Como les decía, ¿no? Hay una serie de juegos, tengo un espacio negativo muy grande que entra en oposición con este espacio negativo muy pequeño, ¿sí? Aquí me estaba pidiendo obviamente un espacio negativo para que hubiera un equilibrio, ¿sí? Es negativo, positivo y nuevamente termino con negativo. Y a la vez hay un juego de oscuros, claros, oscuros y entra nuevamente en oposición con claros, ¿sí? Este tipo de juegos es muy importante. Aquí yo les quiero hacer dos sugerencias, ¿no? La primera sugerencia es que manejen formatos grandes para realizarlo, porque en este caso yo utilizo un papel de blog que es de 33 por 49 centímetros. Obviamente el formato tiene que estar en proporción con las dimensiones de mi mural. Es decir, si tengo un mural cuadrangular, pues tengo que hacer el tamaño, ¿no? de un cuadrado. Entonces obviamente tiene que estar a escala. En este caso yo les di libertad, simplemente les dije que fuera un formato ya sea en horizontal o en vertical, ¿sí? Empezamos a trabajar en hojas tamaño carta, ¿sí? Pero a la hora de realizarlo ya no lo realizo en este tamaño pequeño de carta o de media carta, porque tengo que realizar una gran cantidad de detalles y no me lo permite un formato pequeño, ¿sí? Entonces si lo hago en pequeño con detalle, voy a tener un resultado muy burdo. Entonces siempre trabajen con un tamaño considerable, ¿no? Donde puedas estar cómodo. Este es un buen tamaño para hacer las ilustraciones, ¿sí? Había una recomendación de que cuando vas a publicar algo, lo tienes que realizar 3 veces más amplio de cómo va a ser publicado. Es decir, si va a estar la imagen publicada en tamaño carta, tiene que ser 3 veces más. Yo aquí lo doblé, ¿sí? Más no, un poquito más del doble es, ¿sí? No son las 3 veces, pero me permite trabajar con comodidad los detalles. Esa sería la primera recomendación. La segunda recomendación es que tienen que tener un material de inspiración. A esto le llamo yo material de inspiración. Hay quienes diseñan todo a partir de la cabeza, ¿no? Y salvo algunas personas que tienen la genialidad de hacerlo, la mayoría de nosotros no tenemos ese don, tenemos muchas limitaciones. Entonces puede ser que utilicen fotografías que ya existen, o mejor todavía, que tomen sus propias fotografías, ¿sí? Y a partir de esas fotografías, de esos modelos, van ustedes a realizarlo. El genio suele ser raro. Entonces yo llevo 14 años trabajando en la escuela. He conocido chicos con mucho talento, con más talento que yo obviamente, pero hasta ahora no me ha tocado conocer a ningún genio, ¿no? Entonces seamos modestos en este sentido, de aceptemos nuestras limitaciones y utilicemos materiales de inspiración. No procuremos sacar todo de la cabeza, ¿no? Lo que vas a sacar tú, tu aportación va a ser este tipo de cosas, ¿no? El meterlos en un formato, ¿sí? Geométrico, el hacer las tensiones entre luz y sombra, entre grande y pequeño, entre espacio positivo y negativo. Esa va a ser la aportación que vas a hacer, ¿sí? En hacer recorridos visuales, esa es tu aportación. Y junto con estas fotografías, ¿no? También suelo utilizar como material de inspiración otras imágenes. Por ejemplo, en este caso tengo de este artista, ¿sí? Que tiene una gran cantidad de texturas. Entonces
Cuando hay algún artista que me gusta, ¿no? Descargo las imágenes, después las imprimo y lo tengo como un material que utilizo constantemente, ¿no? Vean la riqueza de las texturas. Entonces esto también, a la hora en que lo estoy realizando, suelo acompañarme y voy también realizando texturas, porque a veces tampoco la cabeza nos da para tanto y nuestras texturas son muy monótonas. Entonces aquí vemos, y además que hay algunos sí que se convierten en nuestros queridos maestros. Veamos por ejemplo en este caso, la composición está maravillosa, ¿no? Me gusta mucho la expresión del personaje, ¿no? Tiene una expresión terrible, ¿no? De mucho carácter, ¿no? La posición me gusta también, y vemos que lo ha realizado una serie de líneas, como si fueran las manecillas de un reloj que se van deslizando, ¿no? Este sería el centro en la cabeza, y a partir de aquí, ¿no? Entonces vemos horizontal, y luego tenemos 30 y tantos grados, y luego 40 y tantos, ¿no? 60 y tantos, 70 y tantos, ¿no? Aquí llegaría el bastón casi a los 90 grados, ¿no? Y van avanzando 100, 120, etcétera, hasta que llega nuevamente, ¿sí? A esta parte, ¿sí? A la horizontal. Entonces este tipo de cosas, si las analizamos con cuidado, está lleno de elementos así, ¿no? Las tensiones entre grande, pequeño, ¿no? Espacios negativos, espacios positivos. Hay ilustraciones maravillosas, ¿no? Me encantan estas, por ejemplo, ¿no? Estos conquistadores, ¿no? Enormes, y el cautivo, ¿no? Muy pequeñito, casi como si fuera un perrito, ¿no? Entonces este tipo de juegos que quizá no se nos habrían ocurrido, ¿no? Pero que sin embargo vemos que funciona muy bien. Vemos el espacio negativo que formó alrededor de este personaje, ¿no? La marcha tan coordinada entre los dos conquistadores, ¿no? Tan simétrica entre los dos conquistadores, ¿no? Este tipo de detalles, si los analizamos, miren, este está maravilloso. Habíamos visto una composición que se llamaba Atrapado, ¿sí? En donde tenemos dos bloques y el personaje se encuentra atrapado, ¿no? Aquí vemos, como este es el caso, ¿no? Dos guerreros, ¿sí? Tienen a un prisionero, lo han encadenado, ¿no? Aquí lo espera el verdugo todavía. Entonces hay cosas muy interesantes, ¿no? El uso de estas dos figuras y la masa de ellos que lo atrapan, ¿sí? Dejan un espacio negativo, positivo, negativo, positivo nuevamente, ¿sí? Entonces este tipo de ritmos está aprisionado, ¿no? Y el verdugo aquí, que funciona también en la composición. Si vemos detalles, por ejemplo, aquí hay un animalito interesante también, ¿no? Y cómo desarrolló las cimitarras turcas o árabes, que son figuras abstractas completamente, es puro adorno, no tienen una función utilitaria, ¿no? El mango no tiene una función utilitaria, ¿no? Estas tres bolas, ¿sí? Que son más bien juegos estéticos, pero que funcionan muy bien, ¿no? Y la cantidad de texturas. Entonces yo les recomiendo, bueno, les he dado un ejemplo de muchos que podría tener, ¿no? Vean ustedes, ¿sí? Cómo pone los tres personajes de manera diagonal. Funciona, aquí abre una ventana para poner este pequeño personaje, ¿no? Entonces vean que funcionan muy bien. Sus composiciones es muy rica en texturas. Y como les digo, es un ejemplo de muchos que les podría decir, ¿sí? Entonces, resumiendo lo que quería decirles, ¿no? Estemos siempre en una actitud de aprendizaje. Hay un libro que se llama Roba como artista, ¿sí? Y al decir robar no nos está invitando al plagio, desde luego, sino nos está invitando el aprendizaje a convertirnos en discípulos, a veces malos discípulos de maestros eminentes, ¿no? Entonces siempre con esa actitud de aprender, ¿no? De no sacar todo de nuestra cabeza, ¿sí? Sino tener fuentes de inspiración, ¿sí? Y lo que nos reta a nosotros es la parte creativa.